leyendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 33, que dice de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios no. Es por eso que cada uno de nosotros debemos estar preparados para entender y escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar y a entregar este culto al Señor y permítale que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón. Señor, te alabamos, te exaltamos y te damos gloria, honra y alabanzas en esta tarde. Bendice el culto que vamos a tener en el nombre de Jesús y bendice a cada una de las personas que están escuchando. Les cubrimos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Juntos alabemos el nombre de Cristo. Solo Él tiene todo el control. En Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor. En Cristo el Señor. Fuerte.
solo Él tiene todo el control. En Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor. En Cristo el Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ausentó. Oh, cuán precioso fue ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bendiciones familia, el mes de octubre recargado.
Agenda la fecha y no te olvides la edición especial de el sábado 17 de octubre, taller de repostería y manualidades para sorprender a mamá. El 30 de octubre decirle no a Halloween, sí a la vida. Y por último, hoy en día los niños juegan muchos juegos, pero ¿por qué no crear su propio juego? Por esa razón, el sábado 7 de noviembre por Zoom, curso de programación creativo para chicos. Ese día los niños crearán su propio juego, en este caso su juego bíblico. Bendiciones, familia, están todos invitados. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Por quién eres tú, te doy la gloria.
eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos en esta tarde. Queremos poner en tus manos, Señor, este momento del mensaje de tu palabra. Toma el control y el dominio de este momento, Señor, de este lugar, de nuestro hogar y del hogar de cada uno de los hermanos, para que tu palabra pueda fluir, pueda llegar, Señor, y ministrar sobre cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes en esta tarde un mensaje que puse como título "Va de retro Satanás". Ese título está tomado de Marcos capítulo 8, cuando Pedro le da un consejo a Jesús. Pedro le dice a Jesús algo aconsejándolo con respecto al sacrificio, con respecto a su muerte en la cruz. Y Jesús se da vuelta, lo mira, dice la palabra, miró a los discípulos y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tus ojos están puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Va de retro es del latín, es una traducción del latín. Así que en esta tarde quiero compartir la palabra del Señor con ese título, pero vamos a comenzar en Marcos. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo.
Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera que él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Tenemos en el contexto que Jesús había estado con sus discípulos, habían celebrado la cena del Señor, la Pascua, se había establecido la cena del Señor en esa noche. Ellos habían estado juntos, Jesús él les anticipó lo que iba a ocurrir y saliendo después de la cena fueron al Monte de los Olivos, a este huerto llamado Getsemaní. Getsemaní tiene un nombre sugestivo porque simbólicamente está hablando del quebrantamiento de Jesús. Getsemaní significa prensa de aceite, porque en ese lugar, en el Monte de los Olivos, como bien lo dice su nombre, era un lugar que estaba lleno de plantas de olivo y había allí un lugar donde fabricaban el aceite, donde trituraban las olivas, donde era prensada la oliva y salía ese oro verde, ese precioso líquido verde, que llamado oro verde también, que es el aceite de oliva. Así que en ese lugar, justamente, Jesús fue triturado, fue quebrantado. En Isaías 53 dice que Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso que Él fuera quebrantado por amor a cada uno de nosotros. Así que este pasaje que leemos en Marcos también se repite en Mateo. Mateo dice que 2 veces Jesús fue a orar de la misma manera, pidiendo al Padre que si era posible pasara esa copa. Y también en Lucas dice que Jesús estaba tan presionado, tan angustiado, que vino un ángel a servirle. Y como su angustia era tan fuerte, se puso a orar aún más intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Así que Jesús eligió un lugar que era un símbolo de su quebrantamiento, un símbolo de lo que él estaba pasando. Él estaba siendo quebrantado. Él sabía que se iba a enfrentar a la cruz. Dice en Lucas también que cuando Jesús supo que el tiempo había llegado porque las señales se habían cumplido, y se puso su rostro como un pedernal, afirmó su rostro hacia Jerusalén y fue justamente a enfrentar la cruz. Así que Jesús sabía que él iba a pasar este momento, pero uno puede ver también que Jesús era como ser humano, estaba diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, en primer lugar, vemos que Jesús va a un lugar que simbólicamente estaba representando su quebrantamiento, que iba a ser triturado, que iba a ser molido, que iba a ser prensado, iba a derramar hasta su última gota de sangre. Así como esas prensas sacaban hasta la última gota de aceite de esas olivas, así iba a ser su sangre derramada hasta la última gota. Porque dice la palabra que cuando el soldado lo traspasó con la espada, salió sangre y agua. O sea, salió hasta lo último de la sangre del cuerpo de Jesús, por amor a cada uno de nosotros. También podemos decir que Jesús, y vemos en el texto que Jesús ora al Padre con intimidad. Mire, uno no puede superar las pruebas y las dificultades si no es que tiene intimidad con Dios. Jesús se acercó a orar y dijo: Abba, Padre. Esa palabra Abba en el hebreo habla de una intimidad. Habla de una intimidad que tiene un hijo con su padre. Un hebreo, un niño hebreo, lo llama a su padre Abba. No lo llama con una relación distante, sino que lo llama con una relación cercana. Ese Abba representa esa relación cercana. En Mateo lo dice así: Padre mío, le dice. Lo traduce o lo escribe Mateo. Padre mío, dice que Jesús se refirió al Padre al momento de orar. Así que Marcos
y Mateo hablan de una intimidad de Jesús con el Padre. Y como decía, nosotros cuando enfrentamos las pruebas, las dificultades, las adversidades, es imposible que podamos vencer si no tenemos esa intimidad con Dios. Necesitamos esa intimidad con el Padre para poder nosotros vencer las adversidades y las luchas. Jesús tenía esa intimidad y le pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué Jesús le pide eso al Padre? En la intimidad, en esa relación cercana. ¿Por qué le dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa? Porque Jesús, al decir eso, está hablando de su humanidad, ¿no? de su lucha. ¿Y cuál era la lucha de Jesús? Bueno, primero que Jesús, como dije, habla en su humanidad. Él estaba tomando la carga de la humanidad, el pecado de la humanidad sobre sí mismo. Era algo, una presión tremenda. Era algo indescriptible para nosotros, es inclusive la carga que Jesús tomó sobre sí mismo, ¿no? Pues dice que él oró y sus gotas eran como grandes gotas, su sudor era como grandes gotas de sangre. Así que la presión, la angustia, el sentirse morir, la presión que él estaba soportando previo a la cruz era impresionante, porque él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Él era el hombre perfecto, sin pecado, pero estaba tomando nuestras cargas y nuestros pecados. También él sufriría la muerte. La muerte vino como consecuencia del pecado. Jesús no tenía pecado y estaría tomando nuestros pecados y sufriendo la muerte por nosotros. Estaría enfrentando la cruz y la muerte por nosotros. También podemos decir que Jesús oró de esa manera porque él nunca se había separado del Padre. Él tenía una relación tan íntima que nunca había experimentado esa separación del Padre. Y él sabía que cargando nuestro pecado, que el pecado separa al hombre y a la humanidad de Dios, que él cargando el pecado de la humanidad y clavándolo en la cruz, iba a sufrir la muerte. Y la muerte significa separación. Iba a ser separado por unos instantes del Padre por causa de nuestro pecado. Y todas esas cosas hicieron que Jesús dijera, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. También en este pasaje que hemos leído, como también en Lucas y en Mateo, enseña la importancia de estar despiertos, vigilantes y orar. Dijo, estén despiertos, no se duerman, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que el creyente, en medio de la dificultad, en medio de la tentación, en medio de la presión, cuando está sometido a tentación para ceder y hacer lo malo y ofender a Dios con sus actitudes, Jesús dice, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto a hacer lo bueno, pero la carne es débil y si nosotros no mantenemos esa comunión con Dios, cedemos. Y Jesús mostró que Él se mantuvo firme, soportó la tentación hasta la sangre y entonces llevó a cabo la obra por la cual Él había venido al mundo para salvarnos y redimirnos. Ahora, hace un tiempo atrás, que anda dando vuelta un video, que lo he visto un par de veces, donde este Papa Bergoglio, Francisco, que es argentino y que está ahora ejerciendo como Papa, el jefe del Vaticano, del Estado del Vaticano y también de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en una entrevista él dice, hay cosas que yo no sé, hay cosas que no le puedo explicar porque no las sé, en referencia a la muerte de Jesús, en referencia a por qué el Padre entregó al Hijo a morir en la cruz. Él dice, no sé, no lo puedo responder porque hay como estas cosas y muchas otras que no sé. Y sorprende que un hombre que está en esa posición de liderazgo religioso a nivel mundial dé esa respuesta, siendo que él manifiesta ser el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, cosa que no es, porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Pero él manifiesta ser el representante de Dios en la tierra. ¿Cómo no sabe, cómo no puede explicar cuál es el propósito de Dios? Yo me recordé al ver estos videos que al principio, cuando yo me convertí, pensé algo similar, en el sentido de que cómo Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz. ¿Cuál era la razón? ¿No había otra forma de hacerlo? ¿No era mejor hacerlo de otra manera sin que Jesús tuviera que sufrir esa situación, sin que tuviera que pasar ese trago amargo? Bueno, esas preguntas me las hice yo al principio, cuando recién estaba convertido,
cuando no conocía a Dios y a la palabra de Dios con la extensión y con un poco más de amplitud que ahora tengo, ¿no? Entonces yo me hacía esa pregunta y con el tiempo pude entender por qué, o por lo menos pude comenzar a comprender y poder explicar, si alguien me pregunta, por qué el Padre entregó al Hijo a morir en la cruz. ¿Por qué fue necesario que eso ocurriera de esa manera y no habría otra solución, no habría otro camino, ¿no? Nosotros pensamos así porque como seres humanos siempre buscamos la forma de sortear las cosas difíciles, ¿no? Buscamos la manera de no tener que cumplir con todas las reglas y con todas esas cosas que muchas veces tenemos como leyes, reglas de conducta, reglas en la sociedad, ¿no? Tratamos de no cumplirlas o tratamos de sortearlas y cuando algo pasa que hacemos algo mal y somos penalizados por hacer algo mal, buscamos la manera de no tener que pagar esa penalización. Esa es la forma en que nosotros razonamos, es la forma en que nosotros actuamos, pero Dios no es así. Dios no es así. Pensaba en la educación de nuestros hijos, ¿no? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no sé usted cómo hace, ¿no? Pero cuando usted le dice a su hijo, mira, no hagas tal cosa porque si haces eso vas a cobrar. Si haces eso te voy a disciplinar y vas a recibir un castigo. Entonces, ¿qué hace el niño? Hace justamente lo que no tiene que hacer. ¿Y qué hacen los padres en general? Bueno, o hacen caso omiso, hacen que no hizo nada y lo dejan, entonces el chico entiende que puede hacer y no pasa nada. O se enojan, le gritan, le dicen de todo un minuto y después, chao, siguió todo igual, no pasa nada. Pero Dios no es así. O lo castiga quizás. Lo castiga y le dice, te voy a sacar el tablet, te voy a sacar el celular. Y bueno, por una hora se lo sacó. Cuando el chico insistió, lo molestó y no lo dejó trabajar, o no le dejó trabajar a la madre, dice, bueno, anda. O sea, los seres humanos no cumplimos con lo que decimos. Advertimos a nuestros hijos que vamos a disciplinarlos, pero no lo disciplinamos. Bueno, Dios no es así. Justamente uno empieza a comprender por qué las cosas tuvieron que ser de esta manera, porque Dios es un Dios que si bien Dios es un Dios de amor, la palabra de Dios nos dice Dios es un Dios de amor, es un Dios compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, nos dice la palabra. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios justo, que no tiene por inocente al culpable, que aunque a Dios con todo el dolor de su corazón ve la circunstancia del hombre y no quisiera actuar y disciplinar y corregir y castigar el pecado del hombre, Dios no lo puede dejar de hacer, porque Dios es justo. No tiene por inocente al culpable. El hombre debe recibir el castigo justamente por causa de sus pecados. Así que Dios además es justo y no actúa como nosotros. Tiene que satisfacerse la justicia de Dios. Vemos en Génesis, en el capítulo 3, el versículo 21, vemos que Adán y Eva pecaron, Dios los buscó, ellos se habían tejido con hojas de higuera, se habían hecho vestido, se habían cubierto porque al pecar contra Dios sus ojos fueron abiertos, conocieron el bien y el mal, pero desde el mal, desde una posición caída, conocieron el bien y el mal y supieron que estaban desnudos, entonces se cubrieron usando hojas de higuera. Y cuando Dios fue al encuentro de ellos, y Adán se escondió, y Dios lo confrontó con su pecado, dice la palabra que Dios entonces formó, dice que Dios hizo ropa de pieles para cubrirlos. La justicia del hombre, las formas del hombre de hacer las cosas, la religión humana, no pone al hombre a cuenta con Dios. Allí encontramos la primera promesa, la primera visión, la primer atisbo de la redención humana. Dos animales murieron para que el hombre sea cubierto, para que el pecado del hombre sea cubierto. Dos animales tomaron el lugar del hombre y murieron para que el hombre sea vestido. Así que ahí encontramos claramente cómo son las cosas en Génesis, que Dios, aunque Dios buscó al hombre y encontró al hombre, el hombre tuvo que pagar por su pecado, tuvo que entonces ser castigado. Fue echado del huerto del Edén el hombre. Fue cubierto con pieles que Dios le dio.
las higueras que él había hecho no servían, las hojas de higuera que él tenía no servían para cubrirle, fue lo que Dios hizo, lo que los cubrió a ellos, y entonces, como dije antes, encontramos la primera señal de la redención del hombre, ¿no? Cuando esos animales, el cordero, que fue sustituto, murió por causa del hombre, para cubrir al hombre, nos representa el pensamiento redentor de Dios. El sustituto que iba a pagar por el hombre. Comenzaba siendo un animal, pero finalmente el Hijo de Dios, Jesucristo, iba a ser el que iba a entregar su vida, porque el animal, la sangre de ese animal, lo que ese animal cubría, era temporal. En cambio, cuando Jesús murió, una vez para siempre, entró con su sangre al lugar santísimo y quitó el pecado de la humanidad, una vez y para siempre. No hizo falta más ningún tipo de sacrificio, mientras que desde Adán hasta que Jesús vino, había continuos sacrificios, continuamente derramándose sangre, continuamente el animal sustituto, el día de la expiación, el cordero pascual que era entregado en lugar del pecador. Así que ahí encontramos por qué Jesús tenía que morir en la cruz. ¿Por qué el Padre dio al Hijo? Dio al Hijo porque Dios se identificó con el hombre a través del Hijo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, se hizo el pariente redentor. Tenía que ser un ser humano perfecto, sin pecado, el que pudiera pagar el precio de la libertad del hombre pecador, del esclavo, de aquel que había sido vendido al pecado. Y Jesús fue el ser humano perfecto, el hombre sin pecado, Dios hecho hombre, el pariente redentor que pagó el precio con su sangre de nuestra libertad. También podemos decir que la ley de Dios representa, en sí, la naturaleza de la ley de Dios representa la naturaleza de Dios, las exigencias de Dios. No es que la ley la dio Moisés, la ley la dio Dios. Y la ley que Dios dio representa el estándar de vida que el creyente, que el Hijo de Dios tiene que tener. Y por eso, cuando vino la ley, fue el conocimiento del pecado. La ley mostró, sacó a la luz el pecado del hombre. La ley representa la naturaleza de Dios, la exigencia de Dios, su propia naturaleza que no puede ser quebrantada. Dios no puede cambiar. Lo que Dios establece, Dios lo lleva adelante. Así que cumplir con lo que decía la ley y lo que dice la ley, Jesús tenía que hacerlo. De hecho, cuando Jesús fue a ser bautizado, Juan le dijo, eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice que cuando Jesús llegó al Jordán, que estaba Juan, dijo, tú vienes a que yo te bautice. Le dice Juan, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, es necesario que ahora se cumpla con toda justicia, hagamos lo que es justo. Lo que era justo es que Jesús pasara todo ese proceso como un ser humano normal, y lo que era justo también en que Él cargara nuestros pecados y lo clavara en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Así que el hombre dice en 1 Corintios 2, 14 al 16, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender. Por eso el hombre natural no puede entender por qué el Padre entregó al Hijo. ¿Por qué Jesús entregó su vida a morir en la cruz del Calvario? Cuando Satanás te diga que Dios no te ama, cuando Satanás te diga, Dios no te ama, porque Dios no te da como le da al otro. Dios bendice al otro. Mirá el coche que le dio, mirá la casa que le dio, el trabajo que le dio, cómo prospera. A vos Dios no te ama, porque no te da lo que vos le pedís. Ahí usted tiene que decirle, va de retro, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Retrocede, Satanás, porque tus ojos están en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Dios te ama. Y Dios te ama, lo puedes ver en Getsemaní. Que Dios te ama, lo puedes ver en la cruz, cuando Jesús entregó su vida por amor a ti. Que Dios te ama es visible a través de lo que Dios ha hecho a favor de tu vida, a favor de tu vida en particular. Jesús murió por la humanidad, pero la humanidad no es un grupo de personas y un grupo de una entidad que Jesús no conoce. Él conoce uno por uno en persona. Él te conoce a ti de manera personal y murió por ti de manera personal. Así que cuando Satanás te dice que Dios no te ama, piensa en Getsemaní. Él fue triturado, fue molido, Él fue prensado hasta sacar su última gota de sangre por amor a ti. Y dile, Satanás, aléjate de mí.
No tenés parte ni suerte en las cosas de Dios y no tenés nada que ver con mi vida. Te retrocede Satanás. Haz como Jesús le dijo a Pedro, pero se lo dijo a Satanás. Le dijo, apártate de mí, Satanás, retrocede. Tus ojos están en las cosas de los hombres. Cuando Satanás te tiente con las cosas de la tierra, respóndele eso porque Dios te ama. Dios te ama. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, ayúdanos a tener una mente espiritual. Tu palabra dice que el que tiene la mente espiritual tiene la mente de Cristo. Que el hombre espiritual, la mente espiritual discierne todas las cosas, pero el hombre natural es el que no discierne. Señor, en el nombre de Jesús no queremos ser religiosos, que no discernamos las cosas espirituales. Queremos ser hijos tuyos, acercarnos con intimidad, ir al lugar del quebrantamiento, ir al lugar donde somos prensados y también somos triturados para que tu obra se realice en nuestras vidas y podamos, Señor, verte a ti, ver tu amor y tu misericordia, ver tu bondad, Señor, por cada uno de nosotros. Mirar la cruz, contemplar, Señor, tu grandeza, tu sacrificio por amor a nosotros. Cargaste nuestros pecados, estuviste dispuesto a tener ese instante de separación con el Padre por amor a nosotros. Señor, ¿cómo no nos vas a amar? Las cosas materiales no nos hablan de tu amor, la cruz nos habla de tu amor. Y en esta tarde, Señor, para participar de esta Santa Cena queremos tener la actitud correcta. Señor, te ruego por mis hermanos, mira sus corazones, sus pensamientos, revela sus corazones, Señor, que tengan discernimiento y comprensión de tu gran amor y misericordia. Señor, que tu amor y misericordia no pasan por las cosas materiales que podemos tener, sino por ese Getsemaní, por esa cruz, donde fuiste clavado y clavaste nuestros pecados, los pecados de la humanidad, y nos diste vida eterna. El don de la justicia fluye de allí por amor a nosotros. Gracias, Señor, bendigo a mis hermanos y puedan ellos, Señor, ser sensibles en esta tarde a tu Espíritu, a tu presencia, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y nos preparamos entonces para participar juntos de la Santa Cena en unos instantes. Muy bien, vamos a compartir la Santa Cena en esta tarde. Recordamos que Jesús fue al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, pero antes había estado con sus discípulos compartiendo la cena del Señor. Dice en Marcos mismo, en el capítulo 14, el mismo capítulo que leímos antes, pero unos versículos previos, dice que cuando llegó el anochecer del día de la Pascua, de la cena, mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre irá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, le dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Así que esto ocurrió durante la noche en que Jesús se reunió con sus discípulos y él les explicó que el pan representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre, que eran símbolos, y nos mandó a hacer memoria de ellos siempre hasta que Él venga. El apóstol Pablo lo dice así en 1 Corintios, en el capítulo 11, dijo: hagan memoria de mí a través de estos símbolos hasta que el Señor vuelva. Así que lo que vamos a compartir en esta tarde, el pan y la copa, representan el cuerpo y la sangre del Señor. Simbólicamente nosotros estamos testificando, diciendo que somos uno con Él, que su voluntad y nuestra voluntad. Estamos simbólicamente comiendo su carne y bebiendo su sangre, como dice en Juan. Estamos haciéndonos uno con Él. Y
Y mientras lo hacemos, estamos anunciando que Cristo regresa, porque hasta que Él venga, estamos nosotros compartiendo la Santa Cena. Así que le animo en esta tarde, allí donde usted se encuentra, si tiene el pan y tiene la copa, vamos a tomar el pan y la copa juntos, allí usted en su casa y nosotros aquí, y vamos a participar en comunión. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que el Señor bendiga estos elementos que vamos a participar ahora juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que bendigas este pan y esta copa que representan tu cuerpo y tu sangre. Señor, a través, Señor, de ellos, al participar de ellos como un cuerpo, estamos manifestando que estamos unidos a ti. Manifestamos que somos uno contigo, que es tu propósito, nuestro propósito, que tu voluntad es nuestra voluntad, y que estamos en comunión contigo hasta que tú nos vengas a buscar aquí en la tierra, representándolo de esta manera, pero un día estaremos contigo, bebiendo ese vino nuevo junto contigo en el reino de Dios. Por eso, Padre, bendice estos elementos que vamos a compartir juntos y bendice la vida de nuestros hermanos, bendice sus hogares, trae sanidad, trae libertad. Señor, trae provisión sobre sus vidas, tu mano poderosa se haga evidente en ellos. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos este momento y bendecimos sus hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Participemos juntos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por este tiempo que hemos compartido juntos. Ayúdanos a mirar a Getsemaní. Ayúdanos a mirar la cruz del Calvario. A no, Señor, caer bajo las artimañas del diablo, que tira dardos de fuego contra nuestra mente y nuestro corazón para apartarnos de ti. Podamos ver tu gran amor y tu misericordia a través de tu obra realizada en la cruz del Calvario, habiendo derramado tu sangre, el precio de nuestra libertad y de nuestra salvación. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos una vez más. Bendice sus hogares, Señor, y puedan mantenerse firmes, unidos al cuerpo, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecimos sus vidas, bendecimos cada congregación de la Iglesia Emanuel. Bendecimos a los pastores Torres y su congregación, la Iglesia en Don Orión, en Figueroa, en Guernica, en Corrientes, en Entre Ríos. Bendecimos a cada uno en particular y que la bendición del Señor repose sobre sus vidas. Amén.